Estábamos hablando de las dificultades que tenemos nosotros desde el interior para comunicarnos con la capital. Eso no nos pasa a nivel departamental y estamos felices por eso, porque también alivia nuestro trabajo, doctor. Así que muchísimas gracias por el tiempo. Y esta vez vamos a hablar de una campaña nacional, así que vamos a ver cómo nos están considerando a nivel departamental para esta campaña nacional de prevención del suicidio. ¿Cómo surge y cómo nos consideran? Bueno, muy buenos días, saludos a toda la audiencia. Tiene que ver con esto, con un espacio que es una curva de aprendizaje, ¿no? El proceso de comunicación desde lo institucional con la sociedad, con la comunidad, y que involucra muchas instituciones. Nosotros podríamos decir que un punto de partida fuerte que tenemos en el área de salud y en el contexto de la salud mental tiene que ver con la ley de salud mental que se aprobó en 2017. Pero todos sabemos que el recorrido del 17 hasta aquí de esa ley de salud mental, ha tenido elementos que claramente en su expresión, en su forma de irse implementando, irse desarrollando, no hemos alcanzado los objetivos que nos plantea esa ley. Y entre ellos, ese famoso cambio de paradigma, un enfoque mucho más territorial, mucho más de comunidad, mucho más de participación, de interacción con la sociedad, de involucrar muchos actores, que no solo es el componente salud, el componente médico, el componente institución, internación. En ese sentido, en ese proceso de aprendizaje, de evaluación, empieza a surgir en esta instancia de la administración del Ministerio de Salud Pública la salud mental como un foco priorizado. Eso ya ha sido comunicado y reiterado. En ese foco priorizado, uno de los puntos estratégicos es desarrollar un proceso de incorporar, de interaccionar con la comunidad y con actores de la comunidad. ¿Qué quiere decir eso? Con instituciones que no necesariamente sean instituciones de salud, desde una institución deportiva, desde una institución social en una comunidad, desde un centro de educación, desde una ONG, desde un grupo de organizaciones que están constantemente interaccionando en un barrio, en una ciudad, en una localidad pequeña, y con un enfoque de la salud mental, de propuestas que estas organizaciones puedan ir elevando, ¿sí?, para desarrollarse en su medio, en su territorio, en su comunidad. Esas propuestas tienen que ver con esto de la salud mental nos importa, la salud mental la tenemos que aterrizar en ese territorio. Se van a recibir, ¿sí? La página del Ministerio tiene el link para entrar y ver las características de cómo se pueden desarrollar estas propuestas. Eso es un enfoque muy importante que se va a desarrollar a partir de ahora y que es un programa, o sea, abarca no solo lo que es 2025, sino el próximo año también. Por otro lado, hay otro enfoque que tiene que ver... Perdón, ¿en ellos se van a postular o hay que ir a buscarlos? Ellos se van a postular. Nosotros ahora estamos en pleno proceso de difusión, de enviar a diferentes estructuras que ya, por supuesto, tenemos los contactos para ir invitándolos a que se acerquen, de que se acerquen a la propuesta, que allí van a recibir asesoramientos. Puede ser desde un proceso vinculado a lo recreativo, a lo cultural, a la interacción, a incorporar vecinos de ese sector, de esa comunidad, a que interaccionen en una propuesta de el fenómeno de una vida con aspectos saludables, de bienestar, de desarrollo, de espacios comunitarios, de vínculos, de escucha, ¿sí? Y que no sea el actor central una institución de salud o un médico o un actor vinculado a el proceso de salud mental directamente de una institución, sino la propia comunidad elaborando sus propuestas y sus trabajos. Por supuesto que esas instancias van a ser acompañadas desde el Ministerio y desde la interacción con otras instituciones. O sea que este es un foco posicionándose en organizaciones que ya están establecidas. Hay otro foco de priorización en este fenómeno de interaccionar, de acercar a la comunidad, que tiene que ver con un perfil de edades, con un perfil que ustedes seguramente lo han visto en los reportes, la problemática del suicidio en el contexto de los adolescentes, que es una tasa muy alta, es un indicador muy duro que tiene Uruguay, que los últimos informes, que son de estos años, nos siguen mostrando un nivel muy alto y siendo una de las principales causas de muerte en la población adolescente, lo cual para nosotros es un elemento que no solo lo ubica como prioridad, sino nos obliga a replantearnos estrategias de trabajo. En ese sentido, no podemos estar distantes, no podemos estar a una distancia de no vincularnos con ese grupo poblacional, ¿sí? Y las herramientas son muchas y las formas de interaccionar son muchas. Una de ellas tiene que ver con que ellos sean actores protagonistas de la propuesta. Es decir, el Ministerio se plantea que estas
instancias de adolescentes, ya sea en un centro de estudio, un grupo de amigos, ¿sí? Puedan elevar una propuesta, ¿sí? Que sea sobre todo comunicacional en redes, que sea vinculada a sus modos de interaccionar, que sea de promoción, que sea de información, de escucha, ¿sí? Como propuestas a construir dentro de y surgiendo desde la comunidad. Ese es otro elemento que nosotros vamos a dar mucha difusión, sobre todo lo vamos a hacer a través de las estructuras de educación, que es una llegada fuerte, y por supuesto con ustedes, que siempre es un punto clave para poder llegar a la población. Y hay un tercer punto, y ya dejo porque creo que me están para preguntar algo, y hay un tercer punto que tiene que ver con algo más estratégico, organizacional de las propios ministerios y de las instituciones, que es el llamado a un coordinador departamental de salud mental en el marco de la implementación de estas políticas. Eso es otro desafío que tenemos ahora para el cierre de agosto y septiembre, que ya va a estar en curso, que se va a dar en 18 departamentos y que es sumamente importante. Te escuchamos con ganas de preguntar, Jorge. Doctor, buen día. Te conoce el doctor, mirate, hasta la respiración te conocemos ya. ¿Qué tal? Buen día. Sí, no, además no me gusta interrumpir, me gusta dejar que se desarrolle el tema para después entrar a intercambiar algunas consultas. Este tipo de situación, la enfermedad mental, es muy diferente a las demás, porque si estornudamos y tosemos sabemos que nos estamos por engripar. Si de repente andamos un poco decaídos y con mucho sueño y arrastrando los pies es porque seguramente es un problema hepático. Y nos detectamos, sí, pero en la situación de las enfermedades mentales es muy delicado, porque en definitiva es muy difícil que la persona por sí sola de repente pida ayuda. Y es muy difícil que se pueda, por parte de su entorno más directo, darse cuenta de que es un tema mental. Sí, porque muchas cosas pueden suceder que llevan a que uno de repente empiece a actuar de manera diferente. Y creo que ahí es donde se necesita docencia de todos nosotros, de los ciudadanos normales, comunes, que vamos a estar alrededor de esas personas que sufren esas dificultades, y que es muy difícil inclusive hasta entrar en la conversación muchas veces. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo los ayudamos y no los ausentamos? ¿Cómo se encara este tema? Bueno, claro, yo creo que va por ahí mucho, ¿no? El fenómeno que constantemente, no solo en el ámbito de la salud mental, sino de otras problemáticas, pero el contexto de la sensibilización, ¿no? Es decir, cuando nosotros definimos una problemática de salud como esta que está priorizada, generar esto de la sensibilización, es decir, que la población en términos generales no solo acceda a información, sino que tenga la capacidad de, en un espacio que puede ser un ámbito de trabajo, que puede ser un ámbito de estudio, que puede ser su propia familia o un club deportivo, etcétera, cuando interacciona, de alguna manera esté vinculado con ese nivel de sensibilización, que no implica asumir la responsabilidad de la problemática, implica entender que esa problemática puede estar presente, entender que un compañero de trabajo, que un integrante de la familia, que un amigo puede estar en una situación que requiera un asesoramiento o una línea de derivación a algún dispositivo, a algún escenario donde pueda ser escuchado y eventualmente captado. Entonces, la diversidad hoy que tenemos de líneas de comunicación, por suerte, porque en realidad en nuestra sociedad tenemos en ese sentido muchísima amplitud de opciones, tiene que ser una herramienta central para el trabajo. Claro. Teniendo hoy capacidades de comunicación como tenemos, que a su vez son de bajo costo, que son ampliamente difundidas, universalizadas en la sociedad, que digamos que más del 90% de la población las accede y las utiliza, tiene que ser una herramienta como el lenguaje cotidiano que utilizamos. Entonces la tenemos que incorporar, y lo más interesante, yo creo, de la estrategia de este vínculo tiene que ver con que tiene esto de que la creatividad, la capacidad de expresión de la sociedad en sus grupos va a ponerse de manifiesto. Es decir, no es una línea ya rígida, planteada, paso 1, después el paso 2, después el paso 3, sino es una escucha y encontrar la devolución que la propia sociedad elabora sobre una temática.
no es lo mismo un escenario de abordaje seguramente en una comunidad de 500 personas, de 800 personas, que en una estructura poblacional como es Maldonado. No es lo mismo Maldonado que el desarrollo de estas actividades y la forma en que se puede expresar en una ciudad que está en el norte del país, con otras dinámicas, con otras realidades. Yo creo que la riqueza va por ahí. También es importante no confundir el rumbo de trabajo. Esto es una de las herramientas, esto es una de las estrategias de abordaje. Esto no sustituye otras líneas de acción. Esto no quiere decir que si nosotros tenemos problemas en accesibilidad a un equipo de salud, esto vaya a sustituir esa dificultad de accesibilidad. No, es una suma de involucramientos, es una suma de herramientas que van a aparecer y que seguramente hay algunas que son sumamente importantes para poderle darle continuidad. Por otro lado, por supuesto que el proceso es largo. Esto no es un analgésico que se coloca en un plan de trabajo y en 48 horas está resuelto. No, esto es un proceso que involucra mucho tiempo de trabajo, que es todo el seguimiento de la vida de una persona, una temática que puede aparecer en un adolescente, es una temática que hay que mantenerle un seguimiento, una continuidad cuando va creciendo, cuando va desarrollando sus vínculos, hasta su adultez. Entonces es una temática que la tenemos que incorporar como parte del proceso de salud. Y en ese proceso de salud creo que la estrategia de mirarla desde la vida, mirarla desde el desarrollo de una vida saludable, desde el disfrute, desde el acompañamiento, desarrollar ese clima creativo que a veces lo minimizamos y entendemos que desde lo académico, desde la estructura científica solamente se puede establecer respuestas o dinámicas de trabajo. Me parece que es un buen abordaje y en ese sentido todas las instituciones, porque nosotros ayer tuvimos reunión con los referentes de las instituciones de salud del departamento, se van a alinear en entender que esta dinámica es absolutamente necesaria. Pero vuelvo a repetir, es uno de los puntos estratégicos de trabajo. Esto no quita desafíos durísimos que tenemos, como la ausencia a veces de equipos de multidisciplinarios, que sabemos que tenemos realidades muy duras, o la dificultad de continuidad asistencial, porque a veces se accede a un equipo de salud y luego volver a acceder para el control, para el mantenimiento del seguimiento, tiene dificultades. O sea que es un todo y bueno, entendemos que esto hay que monitorizarlo y ustedes van a ser uno de los actores fundamentales. La sociedad tiene que tener devolución de cómo va estos pasos trabajándose, que no sea una idea que se desarrolle y después pasa un tiempo y bueno, se perdió continuidad, se le perdió seguimiento. No, es un monitoreo y una evaluación, a su vez por respeto para obviamente quienes eleven propuestas y quienes entiendan que el trabajo es sumamente importante en su comunidad, ¿no? Sobre este mismo tema, la semana pasada hablábamos con la directora nacional de salud, justamente, en los mismos términos que estamos hablando. Exacto. Ahora, ¿no? De repente más en macro, más de visión país. Exacto. Y ahora estamos hoy bajando a la visión departamental. Las adicciones van de la mano con todo esto también, ¿no? Sí. Exactamente. Y entonces también de alguna forma muchas familias hoy están en el desespero de no saber qué pueden hacer, porque además se ha reconocido por las autoridades de salud que hay dificultades en conseguir psiquiatras, un ejemplo, que orienten muchas veces en este sentido. Esto lleva a una decisión también a nivel de gobierno nacional reflejada en cada uno de los departamentos de lograr, no sé si la erradicación, pero por lo menos la presencia de mayor cantidad de psiquiatras en consultorios, por ejemplo. Sí, ahí hay algo que nos parece importantísimo. El mapa uruguayo, si lo miramos en cuanto a la cantidad de profesionales que puedan estar dando respuesta a esta temática, se empieza a decolorar cuando nos alejamos de la estructura capital, de la zona metropolitana, sí, con una disminución significativa de profesionales en territorio, ¿sí?
Pero esa realidad no la vamos a cambiar solamente haciendo llamados o solamente planteándonos cuánto es el pool de recursos que necesitamos en un territorio. Se cambia con otras estrategias, se cambia integrando servicios, se cambia involucrando a otros actores. Cuando hablamos de adicciones, ahí no solo tenemos la línea que puede llevar adelante la Junta Nacional de Drogas con las juntas departamentales de salud, la trascendencia que tienen las intendencias en la participación y el accionar. Después, por supuesto, el Ministerio de Salud Pública, lo que son las instituciones de salud, pero un montón de otros actores que son organizaciones que vienen trabajando con mucha presencia desde hace muchos años. Entonces, es la figura de profesionales que involucren equipos, que involucren el desarrollo de sus equipos, pero también mucho de organizar, mucho de integrar, ¿sí? Eso es un elemento central y algo que parece, de sentido común, es una de las cosas que más nos cuesta. En realidad, si yo voy a Maldonado tiene un montón de actores para potenciarse si trabajan en conjunto en cuanto a la respuesta. Necesitamos definir mejor esa coherencia de trabajo en conjunto. Por otro lado, necesitamos abrir el abanico. Ya el equipo de salud que involucre la asistencia de una problemática de salud mental o una problemática que esté vinculada a adicciones, no solo puede circunscribirse a un psiquiatra, un psicólogo, el asistente social tiene que tener una presencia importantísima, el licenciado de enfermería capacitado, el médico de familia en su rol o el médico generalista capacitado. Necesitamos ampliar el abanico e instruir a actores que están en la educación. Necesitamos ayornar estructura de asistencia que tenemos. El proceso asistencial tiene un punto fundamental que por supuesto es el técnico, el especialista en el área que puede asesorar, pero necesita una red de actores que estén actualizados, capacitados y también que a la población se le dé esa confianza de que ese médico, que a lo mejor no es el médico psiquiatra, que a lo mejor no es el psicólogo, que a lo mejor no es el especialista, forma parte de una red de atención que le va a dar contención, que lo va a saber derivar, que lo va a saber controlar. Eso es una construcción. Por esto, en estas temáticas, cuando involucramos organizaciones, cuando involucramos comunidad, también está esa transferencia de información, ¿sí? Ese nivel de confianza y crear un espacio donde la población sienta que está atendida y contenida por un equipo muy amplio. Entonces, hay desafíos que también involucra a la Universidad de la República, que involucra a las universidades formadoras de recursos en este sentido, que involucra a los medios son absolutamente fundamentales en el proceso de comunicación. Hoy en Maldonado nosotros estamos tratando y digo tratando porque es un trabajo que nos va a llevar un tiempo más, depurar toda la información que tenemos en cuanto a perfiles, volúmenes de consulta, dónde son la mayor cantidad de consultas, el perfil poblacional, construir esos indicadores para tener un punto de partida muy importante. A nivel nacional también el Ministerio lo está desarrollando y encontramos que, se ha perdido algunas instancias de sistematización de la información, esto es decir, hacer un seguimiento de la cantidad de consultas que tenemos sobre un área, como puede ser salud mental, el tipo de consulta, la continuidad asistencial que tenemos. Nosotros hoy en Maldonado nos tenemos que exigir que todo intento de autoeliminación no solo quede registrado como consulta, sino saber la trazabilidad de ese paciente, si ese paciente venía en tratamiento, si ese paciente no estaba en tratamiento, cómo era la ruta de control, porque eso nos permite corregir muchas cosas. Entonces, es un involucramiento desde lo técnico, pero no solo vinculado a un médico psiquiatra o un psicólogo, es desde lo técnico que abarca todo el sector salud y a la interinstitucionalidad, que abarca un abanico enorme de actores que obviamente se van a ir capacitando, algunos lo tienen, algunos habrá que ayornar. Involucra que el primer contacto que un profesional médico o de la salud tenga con un paciente que está con una temática de salud mental no sea una derivación que a lo mejor después queda perdida en una agenda de 2 meses. Tiene que generar un disparador que ese profesional que justamente está en contacto con ese paciente que en ese momento está manifestando una temática que puede atribuírsele un riesgo importante en su salud mental, deba quedar captado. Y eso tenemos que sensibilizarnos todos y desarrollar esas estrategias. Por eso hoy decíamos, mucha comunidad, mucha interacción con la comunidad, pero también no eso implica que nos
dejemos de focalizar en temáticas de organización de los servicios de salud, en cómo van a integrar. Yo ayer estuve reunido con los 3 prestadores y era realmente importantísimo ver cómo los 3 prestadores con sus referentes coincidían 100% en ese proceso de integrar y hacer algo, tener una coherencia en el trabajo. Es decir, si yo tengo un vecino que se atiende en la asistencial, si tengo otro vecino que se atiende en Mautón y tengo otro vecino que se atiende en ACE, los 3 pueden decir, bueno, hay una coherencia en cómo se está encarando la problemática de salud por los 3. Y eso es un desarrollo muy importante que nos debemos exigir y que es posible. Maldonado es un departamento que tiene muchas ventajas comparativas, eso sin duda. Doctor, gracias por esta charla. Seguimos permanentemente atentos a todo lo que podamos aportar. Podríamos seguir, te digo que hoy podríamos seguir realmente porque sí, el tema da para mucho. El tema da para mucho. Da para muchísimo, sí. Exacto. Bueno, saludos y muchas gracias a ustedes.